comienza la temporada de ballet 2014 con la presentación del Corsario. Y como es habitual, una hora antes de cada función, nos encontramos aquí para compartir una nueva charla del ciclo denominado Encuentros con el Público. Estos encuentros intentan aportar distintos elementos que ayuden a acercarnos a la obra, así como comprender el porqué de su trascendencia. Esta iniciativa es un trabajo conjunto entre la Fundación Prosodre, el País Cultural y el Auditorio Nacional, contando con el apoyo del Hotel Orfeo. La charla está a cargo de Lucía Chilibroste, profesora de Historia e investigadora de Historia de la Danza. La misma ha cursado sus estudios en la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Entre otras cosas, Lucía es colaboradora en temas de danza en el País Cultural, Danza Brasil y Danza Europa de Inglaterra, además de ser crítica invitada por Inglaterra a la selección de los 100 mejores bailarines de cada temporada. En la tarde de hoy acompañan a Lucía los bailarines Ciro Tamayo, Acaoa Teófilo y María Noel Richetto, quienes de primera mano hablarán de su trabajo en la obra. Esperamos que disfruten. Gracias. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por venir. La idea es ir a esta charla que va hasta las 7:35, así que van a tener tiempo después de llegar tranquilos a sus ubicaciones, sentarse y leer el programa. Bueno, hoy empezamos con este ciclo de charlas inaugurando la primera temporada del año 2014 que se estrena con un ballet El Corsario. El siglo XIX vivió o le llegó a Europa una fascinación por el orientalismo. Pensemos que Europa estaba con la invasión de Napoleón a Siria y a Egipto, el comienzo de las excavaciones en Egipto, el desarrollo de la arqueología y por un lado la idea entre muchos artistas e intelectuales europeos de que la cultura europea se había agotado a sí misma y que necesitaba como la inyección de algo más, algo que la revitalizara, llevó a encontrar o a buscar en Oriente, muchas respuestas. Entonces, un Oriente europeizado, muy simplificado, caricaturizado, habitado por payás, bombachudos, arenes, sensuales, odaliscas, no con una preocupación histórica, sino como un recurso estético. Y bueno, y El Corsario nace en ese movimiento. Es una obra de 1856, que ahí, como ustedes tienen en las pantallas, fue creada por Masilier, que es el señor que está al medio, un coreógrafo de la Ópera de París, por Adam es la música, Adolphe Adam es el músico del Ballet Giselle, que es muy conocido por eso, y Ben Roy, que es el libretista. La obra está inspirada en El Corsario de Lord Byron, una obra que se había escrito, publicado el poema en 1814. El trabajo de Byron fue fermental, apasionó a Europa, llevó a que Berlioz creara una obertura, Verdi creó una ópera, Londres y Milán habían estrenado ballets con el tema El Corsario. O sea que El Corsario era un tema candente en la época. Y Masilier decide crear un ballet también posterior, en 1856. El éxito de Masilier fue tal que opacó a los otros dos ballets que habían estado en Londres y Milán. Sin embargo, la historiadora de la danza Jane Pitcher dice que Masilier y su libretista lo único que realmente toman de Byron es los nombres de los personajes, porque después se desprende de la historia, no tiene ni las características de los personajes, ni ese dramatismo que quizás tenga la obra de Byron. ¿Puedo pedir otro micrófono? Porque María nos va a contar la historia. Van a ver que la historia de este ballet es muy sencilla, es una historia simple. Lo fundamental es otra cosa, es la danza, la fuerza, la coreografía, pero la historia es casi que básica. María nos cuenta la historia de qué se trata. Gracias. Sí, en realidad es un ballet que se desarrolla en 3 actos. El primer acto viene a ser un bazar, el segundo es una cueva y el tercero es un palacio. Es la historia de una odalisca que se llama Medora,
que está enamorado de un corsario, Conrad, que es comprada por un payá, un señor con muchísimo dinero, que supuestamente le va a ofrecer un futuro muchísimo mejor que el que ella se imaginaba, pero al estar tan enamorada, obviamente no se quiere ir con el payá, así que espera que Conrad, con la ayuda de su esclavo y de los piratas, la rescate. Así que en esos 3 actos, más o menos, lo que pasa es eso. Cuando leí por primera vez toda la historia, hace años, la primera vez que lo hice, que hice el ballet, me sonaba como que muchísimo más complicada de lo que es visualmente. En cada acto van a entender lo que está sucediendo y no se van a perder. Entonces, la historia es chico ama chica, dijera Balanchín, chica ama chico, y bueno, secuestrada, la salvan, y es una historia sin un significado mayor que ese amor. Esta obra, como decíamos, fue un éxito en París, en el Teatro de la Ópera de París. No la Ópera de París actual, la Ópera Garnier, que es la que van a ver en las 2 primeras fotos, sino en la Rue de Petelier, que era la vieja sala de la Ópera de París. Pero luego de unos años de bailarse en París, de llevarse a Londres, de bailarse en Milán, de bailarse en Estados Unidos, la obra se va a dejar de bailar en Francia y se va a perder. Pero va a lograr sobrevivir y va a tener su futuro, y hoy la vamos a conocer cuando llega a este teatro, que es el Teatro del Kirov, el Mariinsky. Y va a llegar de la mano de Jules Perrot. Jules Perrot es el coreógrafo de Giselle, también que pertenecía a la Ópera de París. Es un coreógrafo que nos aparece representado en la mayoría de las pinturas de Degas. Cuando ustedes ven ese viejito con el bastón, bueno, ese era Jules Perrot, que después de París se fue a Rusia y después de Rusia volvió a París y termina siendo maestro de la ópera. Jules Perrot la había visto en París a la obra y de memoria la va a montar en Rusia. Digo de memoria e insisto en esto porque vamos a ver que van a haber muchísimas versiones de la obra y es un coreógrafo la ve y crea otra versión y se van a ir creando sucesivas versiones. Jules Perrot la monta en el 58, a los 2 años de que se había estrenado en Francia. Y a los 4 o 5 años de Perrot va a aparecer un personaje clave y definitivo en la historia del corsario, que es Marius Petipa. Marius Petipa es quizás el coreógrafo más importante de la historia del ballet, más importante por la cantidad de obras que creó, que reinterpretó, de la cual la mayoría viven aún. Muchos de los que hoy consideramos clásicos le pertenecen a él. Pensemos en El lago de los cisnes, Cascanueces, La Bayadera, Don Quijote, Raimonda, La Bella Durmiente. Creó 50 obras y entre tantas de las que creó, recreó otras como El Corsario. Y El Corsario tiene un antes y un después de Petipa. ¿Cuál es la fórmula de Petipa? ¿Por qué todos sus ballets son como grandes obras y aún hoy se siguen manteniendo? Él estableció como un formato de cómo eran sus ballets. Por un lado, hizo que todas sus obras fueran extensas. Todas sus obras tenían 3, 4, 5 actos, pero no menos de 3. Algo diferente a lo que era el ballet romántico, que eran obras realmente cortas, de 1 hora divididas en 2 actos. Él no, él quería que la noche de ir al teatro fuese una noche completa y con varios actos. Por otro lado, ¿qué va a hacer Petipa? Va a incorporar un gran trabajo de la mímica. Él va a tomar de la ópera esa idea de que el recitativo cuenta la historia y las arias expresan el alma del personaje. Acá con la pantomima se va a ir contando la historia y luego con las variaciones que incorpora un sinnúmero de variaciones se van a ir viendo las características de los personajes. A lo largo del tiempo, la mayoría de las obras de Petipa han ido perdiendo gran cantidad de pantomima, de la parte de la mímica. De hecho, este ballet no tiene quizás tanta mímica como puedan tener otros ballets. Pero sin embargo algo de mímica tiene. La mímica es el lenguaje con el que ellos se hablan y que nosotros a veces no entendemos nada. Por eso ahora vamos a aprovechar a que nos digan qué mímica, qué se van a decir, con qué gestos, para estar atentos y poder saber qué tenemos que atender. Bueno, sí, como bien dijo Lucía, este ballet tampoco tiene tanta mímica así como difícil de entender.
Pero bueno, capaz también para nosotros, ¿no? Que estamos acostumbrados, por las dudas. Voy a tener a mi intérprete acá, Kawa, que tenemos gestos, por ejemplo, digamos, la plata se repite muchísimo, ¿eh? Cada vez que se hace ese gesto se está refiriendo al dinero. Eso en el primer acto lo van a... También es el así. También así. Compartido. Eso ahí ya es pidiendo. Eso se lo van a ver mucho a Lankendem, que es muy avaricioso. Tenemos también sos muy hermosa, que siempre que te rodeas la cara. ¿Qué más? Bueno, María tiene una mímica en el segundo acto. En el segundo acto le pido por favor que libere a algunas esclavas, entonces, por favor, a ellas, libéralas. Perdón. Mira lo que causaste. Son como gestos muy específicos y fáciles que se repiten durante los 3 actos muchas veces, y algunos son simples, hasta el rezar, por ejemplo. Claro. Cuando Conrad llega al palacio para engañar al payá y para poder entrar, le dice que ellos vienen a rezar. Entonces es un lenguaje que entendemos todos. Sí, claro, los piratas en muchas ocasiones repiten este gesto, que es todo el tema de los bandoleros, por así decirlo, no sé, en España es así, pero para taparse la cara con una capa y todo eso. Entonces hay momentos en los que entran con esa capa y hay momentos en los que no, pero igual tienen este gesto con el brazo igual tapándose la cara. El esclavo, por ejemplo, que siempre es como un personaje más sumiso y está al servicio de Conrad, entonces siempre es como agachado, saludos, ¿no? Sí. Bueno, ya tenemos el lenguaje básico. Bueno, también hacen así, que también es muy gráfico, ¿no? No hay mucho que interpretar ahí. Mucho de esto. Bueno, además de incorporar Petit Pas, este lenguaje que además es extensísimo y era compartido en la época, porque la gente iba y entendía todas las obras con esta mímica, también va a incorporar un gran virtuosismo en sus ballets. Las obras de Petit Pas se caracterizan por saltos, giros, mucha destreza, pero en las obras de Petit Pas son virtuosismo femenino, es la mujer la que se destaca. Estos dos me van a matar porque saltan como locos. Es un dolor pero vamos de cabeza para la mujer. Pero vamos a ver que las incorporaciones masculinas del virtuosismo son soviéticas, son posteriores a Petit Pas, porque Petit Pas no coreografiaba por ustedes. Así que ya van a hablar. Primero va a empezar María, que es la que primero comienza con el virtuosismo. No, pero Petit Pas no coreografiaba para hombres. Los hombres en sus obras hacían esencialmente mímica. Dicen que él no sabía, ya se había olvidado cómo los hombres bailaban. Él había sido bailarín bastante poco tiempo en Francia y después cuando llega a Rusia baila muy poco. Entonces los hombres hacían gestos y las virtuosas eran las mujeres. Él toma de las italianas ese virtuosismo. En la época de Petit Pas eran las italianas las que mejor saltaban, mejor giraban, mejor manejaban las puntas. Entonces, además la gente deseaba ver a las italianas, eran las preferidas del público. Y se dice que había como hasta una regla no escrita que todos los estrenos tenía que venir una bailarina italiana. Petit Pas logra hacer que las rusas adquieran esa técnica y a su vez refinarla un tanto más, al punto que hoy se asocia esas bailarinas virtuosas e increíbles como las rusas, y las italianas ya no se las caracteriza, no tienen ese prestigio internacional que tienen las rusas. Hoy parece que ser bailarín ruso ya es suficiente para entrar en cualquier compañía. No, pero no es así.